Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de la situación de los liceos de guerra en nuestro país. Y bueno, para ponerlos en contexto, a finales del año pasado existió una reforma a la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los militares veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN. Dentro de esta reforma, uno de los puntos centrales o uno de los elementos, la disolución de FOPROLID. Bueno, y para eso tenemos a la directora de ALGES, Olga Serrano, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí para compartir importante información y a la vez preocupación por este nuevo acontecimiento, ¿verdad?, que está específicamente dirigido a nuestro sector. Bueno, para iniciar, además de la disolución de FOPROLID, en esta reforma de ley, ¿cuáles son los elementos centrales que se han reformado y cómo estas reformas impactan a los beneficiarios de esta ley? Fíjese que prácticamente es una nueva ley, no es una reforma. Porque digo que es una nueva ley porque prácticamente el fondo de lisiados, el FOPROLID, desaparece, ¿verdad? Y pasa, se ha fusionado, o sea, como decimos, ¿verdad?, con el Instituto de Veteranos. Entonces es una situación preocupante en el sentido que el Fondo de Protección de Lisiados atiende a personas con discapacidad por la guerra y el Instituto de Veteranos atiende al veterano sin discapacidad, ¿verdad? Entonces, son dos instituciones totalmente diferentes, o sea, los beneficios son totalmente diferentes. Y además, el Fondo de Protección de Lisiados nace con los acuerdos de paz, o sea, es un logro obtenido a partir de que se firman los acuerdos de paz. Y tiene 30 años de existir. Y el Instituto de Veteranos tiene como alrededor de 5 años de existir. Entonces, obviamente es una preocupación muy, muy fuerte en la población lisiada de guerra, los tres sectores, ¿verdad?, civiles, Fuerza Armada y FMLN. Porque no se sabe específicamente cómo va a ser la atención que desde una institución que no tiene experiencia para trabajar con las personas con discapacidad por la guerra, cómo va a ser la atención. Primero, la experiencia que el personal que ya estaba en el fondo poco a poco ha venido adquiriéndola. Y lo otro es todos los beneficios que nosotros y nosotras teníamos por ley, cómo va a ser el mecanismo, porque no está muy claro. En la nueva ley, que para nosotros es una nueva ley, no está muy claro cómo va a ser la atención, cómo van a dar, digamos, los apoyos productivos, los créditos, los medicamentos que la población requiere, nuestras pensiones. ¿Cómo va a ser ese proceso? Realmente para nosotros como ALGES, nosotros ya veíamos que esta situación se iba a dar, ¿verdad? Incluso decíamos nosotros, bueno, si eso sucede porque el gobierno así lo va a requerir, pero que nuestros beneficios no se nos interrumpan, no se nos corten y que también sea un proceso de manera ordenada. Pero fue tan espontáneo, o sea, el 22 de diciembre dicen lo aprobamos y lo aprobaron, ¿verdad? Y ahora están como la población está llamando, no contestan, han dado un número de teléfono, no contestan porque la población requiere de mucha atención en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, para nosotros como ALGES, como repito, es una nueva ley, no es una reforma. Nosotros habíamos presentado un paquete de reformas a la Asamblea Legislativa y se nos había dicho que iba por buen camino esa reforma, que para nosotros era la exigencia de la salud integral, ¿verdad?, que es un tema pendiente que estaba en el Fondo de Lisiados porque solo nos atienden por la lesión, ¿verdad? Y
Y otros, por ejemplo, también lo de la compensación económica de fin de año, que eso es un decreto ejecutivo. Entonces nosotros queríamos que quedara en la ley, que fuera por ley, ¿verdad? Porque así cualquier gobierno que esté tiene la obligación de darlo, ¿verdad? Y cosas así que habíamos incluido en la reforma, que no era una reforma tan grande, ¿verdad? Pero eso quedó ya en el olvido y ahora prácticamente es una nueva ley que han unido esta población lisiada de guerra con los veteranos. Ahora bien, quisiera que profundizáramos en este punto que usted mencionaba, sobre si esta nueva ley en realidad viene a maximizar los beneficios, o en realidad ustedes como ALGES piensan de que se está yendo por otros intereses, tal vez sobre una agenda gubernamental que ya está marcada. No sé cuál es la postura que tienen ustedes como ALGES. Fíjese que nosotros como asociación creemos que es una postura más del gobierno dentro de sus programas, ¿verdad? Y que lo que quieren es como reducir las instituciones, ¿verdad? Porque obviamente el fondo tenía sus empleados, más de 200 empleados, que esos empleados, a saber, ¿verdad?, cómo van a ser. Entonces como ir reduciendo el Estado a pocas instituciones, ¿verdad? Y los beneficios para nosotros no se mejorarían. Es más, en lo que hasta hoy, ¿verdad?, se ha aprobado, quedan afuera, por ejemplo, los viáticos a las personas lisiadas de guerra que tienen discapacidades totales, que venían a las oficinas centrales para solicitar medicamentos, para ir a los hospitales, y se les daba un viático, se les daba transporte para movilizarse, ¿verdad?, con personas de silla de rueda o ciegos totales, que requieren de un viático y de una persona que les apoye. Entonces, eso queda afuera de la ley. También, cuando fallece una persona lisiada de guerra, se le daban $950. Ahora se le darían 700. Entonces, por debajo de lo que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, esas cosas, hay como varios aspectos que han quedado afuera, que ya nosotros con nuestra ardua lucha, ¿verdad?, hemos conquistado en 30 años, ahora es como de un plumazo, quedan como afuera esos beneficios. Y la ley también es bien clara, que habla de que los beneficiarios de la ley del Fondo de Lisiados son las personas lisiadas de guerra y los padres y madres que perdieron sus hijos durante el conflicto armado. Entonces, ese sector también de la población civil, que son los padres y madres que perdieron sus hijos, también no se mencionan en la ley. O sea, esa gente quedaría también descubierta. Entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros como ALGES? Es acercarnos a las autoridades y pedir que ahora sí se reforme esta ley que ellos han elaborado en esos términos, porque también es ilegal, ¿verdad?, que ya todos los aspectos que ya estaban contemplados en la ley, ahora los quitan. Entonces, las cosas conquistadas que ya habían y que la gente ya era beneficiaria, ahora lo quitan, ¿verdad? Entonces nosotros, esa es nuestra preocupación. O sea, si lo han fusionado y que bueno, al final, si es una decisión del gobierno, porque como decimos, el gobierno tiene todo el poder y puede hacer lo que quiera. Entonces, si lo fusionaron, si lo unieron, si unieron las dos instituciones, porque también la población lisiada de guerra somos veteranos de guerra, eso es como la relación que hacen, pero nosotros tenemos una discapacidad, ¿verdad?, y la atención es diferente. Entonces, la preocupación nuestra no es tanto que lo hayan unido, sino es que se interrumpan o que nos corten los beneficios que tenemos ganados por ley, ¿verdad? Y es más, también aquí hace 15 años el gobierno de El Salvador ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de las Naciones Unidas.
Entonces, ¿dónde queda eso? ¿Verdad? Esas cosas que el mismo Estado ha venido ratificando para ir mejorando las condiciones de la persona con discapacidad, ¿a dónde queda con esta nueva ley que han hecho, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos obviamente que abocarnos a las autoridades del Instituto de Veteranos a que comprendan que hay muchos vacíos en esta ley y que se debe de reformar en función de que los 19,000 personas beneficiarias del Fondo de Lisiados no quedemos desamparados. Ahora bien, de esta reforma que ustedes planteaban, de las propuestas que ustedes hicieron, ¿cuáles eran como esos elementos que ustedes pudieran proponer para esta nueva ley? Pues en principio lo que nosotros vamos a plantear es que lo que ya estaba, por lo menos lo que ya estaba en la ley, no lo quiten, como es esto que planteaba, ¿verdad? Las madres y padres que ya recibían una pensión del instituto, del Fondo de Lisiados, no los saquen, pues, ¿verdad? Que ese fondo que había destinado para cuando fallecía una persona, tampoco tienen que bajar el monto que ya estaba establecido. O sea, la situación económica también es crítica del país, pero entonces, en vez de mejorar, se ha empeorado. Entonces, prácticamente nosotros vemos que la población lisiada de guerra es como la han como marginado y dejarla como ahí arrinconada y ahí vamos a ver qué hacemos con este grupo de personas, ¿verdad? Entonces, cuando por 30 años, ¿verdad? Como digo, por 30 años, esta institución ha funcionado y se han venido haciéndole reformas a la ley para mejorar las condiciones de vida de esta población. Y hoy en día que estamos mucho más mayores, con muchas enfermedades por las edades, por la calidad de vida y por lo que sea, ¿verdad? Ahora la situación se vuelve más preocupante. Bueno, por todo lo que nos ha comentado, entonces se descarta, digamos, un aumento al monto de la pensión con esta ley. Sí, totalmente, se descarta. Nosotros en la reforma habíamos incluido un aumento a la pensión cada 2 años o cada 3 años si no había aumento al salario mínimo, porque nuestra ley, nosotros la hacemos como propia. O sea, yo soy lisiada de guerra y para mí esa ley era como propia de nosotros, ¿verdad? Y que nos había costado, no era así como regaladito, ¿verdad? O sea, nos había costado mucho esfuerzo. Y entonces en la reforma que nosotros incluso el año pasado la presentamos a los diputados de Nuevas Ideas, iba incluido el aumento de la pensión, si no había aumento al salario mínimo, que se nos aumentara, porque son 6 rangos de pensiones las que tenemos los lisiados de guerra, ¿verdad? Con esta ley nueva que han hecho, nosotros tenemos hasta la preocupación si se va a respetar esa tabla de discapacidad, porque la pensión se asigna dependiendo la lesión de guerra que uno tiene. Si se va a respetar, ya no sabemos si se va a respetar porque no está como clara en la ley, ¿verdad? Porque a los veteranos le dan $100 mensual y la población lisiada de guerra tiene 6 niveles de pensión. La mínima son 177 y la máxima son más de $400. Intermedio hay 200, ¿verdad? 280 y así. Entonces, en la nueva ley no queda como muy claro. Imagínense que nos reduzcan a darnos también $100 a los que tenemos lesiones de guerra. O sea, no es un mejoramiento para la población. Podría decirse que sí, entonces se cambia totalmente el esquema de beneficios también. No es solo un cambio de administración de fondos. No es solo un cambio de administración. O sea, es una cosa más profunda. Y eso nos preocupa, ¿verdad? Porque, como decía anteriormente, o sea, al final se han unido las dos instituciones, está bien, pero miren, señores, población lisiada de guerra, ustedes no se preocupen porque aquí van a estar siendo atendidos tal como han estado. Y más bien vamos a mejorar la atención para ustedes, pero no es así. Y en ese sentido, para finalizar, ¿cuáles serían los elementos que ustedes pudieran, digamos, exigirle al presidente, al gobierno, tal vez a la asamblea, para que ustedes puedan conseguir las verdaderas reformas que necesitan en esta ley?
Pues tenemos, es un gran reto pues, sobre todo, ¿verdad? Para nuestra asociación es un gran reto y es muy preocupante, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que hacerlo porque la asociación está dedicada a trabajar por los derechos de las personas lisiadas de guerra y principalmente las personas afiliadas a nuestra asociación, ¿verdad? Lo que logremos como ALGIS también lo logra toda la población lisiada de guerra, beneficiaria del fondo del lisiado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que primero que todos los vacíos que ha dejado esta nueva ley lo puedan retomar, ¿verdad? Y también otro de los elementos importantes es, o sea, nos vamos a tener que acercar tanto a la Asamblea como a las autoridades del Instituto de Veteranos, que son los que les han dado todita la autoridad, toda la autoridad para administrar los beneficios de esta población. Entonces tenemos que acercarnos a estas autoridades con mucha propiedad, con criterios bien planteados, ¿verdad? Basados en la ley que existía y en las necesidades de esta población, ¿verdad? Porque también imagínense una cosa importante que no he mencionado, es que queda en la junta directiva, queda en total desventaja la representación de la población lisiada de guerra, porque solo va a haber un representante de la Fuerza Armada y un representante del FMLN. Y hay 8 representantes de las organizaciones de veteranos, más todos los representantes de gobierno. O sea, estamos en total desventaja en el momento de discutir y aprobar en las discusiones de la Junta Directiva. Bueno, amigas y amigos, hemos hablado con Olga Serrano, ella es la directora de ALGIS, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y a ustedes, muchas gracias también por la compañía, por estar siempre con nosotros, siempre estar pendientes. Continúe con Más de Miradas.